Hermanos, vamos a meditar en Números capítulo 7. Y antes de dar lectura, hermanos, quiero comentarles este capítulo, hermanos, es el capítulo más largo del libro de Números, de los 36 capítulos que componen este libro. Número 7 es el capítulo más largo, pero además, hermanos, es el capítulo más largo de la Escritura, a excepción del Salmo 119, si es que lo consideramos como un capítulo. Número 7 es un capítulo muy largo, pero es muy instructivo para nosotros. Y por razones de tiempo, hermanos, no vamos a leerlo todo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17 y luego vamos a pasar hasta el versículo 89. Vamos a leer, hermanos, Números capítulo 7, del 1 al 17. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Meditemos en este capítulo 7 de Números. Hermanos, la pregunta obvia que puede venir a nuestra mente al leer este capítulo es: ¿por qué el escritor, por qué Moisés dedicó 89 versículos a describir en términos básicos los mismos dones que ofrecieron los jefes de las tribus de Israel? Quizá algunos que están familiarizados con este capítulo 7, algunos que quizá entre semana se prepararon para el día del Señor leyendo este capítulo, habrán notado la repetición que vemos aquí. Día tras día los jefes de las tribus traían los mismos dones al tabernáculo.
Miren el versículo 12, ahí vemos el primer día. Miren el versículo 18, vemos el segundo día. Versículo 24, el tercero. Versículo 30, el cuarto. Versículo 36, el quinto. Y así se repite la misma información de cada una de las tribus. Y podemos preguntarnos, ¿por qué tanto detalle en la descripción de estas ofrendas? Porque, hermanos, sin duda, Moisés pudo haber hecho lo que acabamos de hacer, un resumen. Pudo haber descrito en detalle por primera vez lo que hizo la tribu de Judá y después decir simplemente, bueno, el resto de las tribus trajo exactamente lo mismo y lo hizo durante los siguientes 11 días. Eso habría sido un informe verdadero y preciso. La ofrenda se repite detalladamente 12 veces en este pasaje. Pero hermanos, nosotros sabemos que la Escritura no tiene vanas repeticiones. Así que cuando llegamos a una repetición como esta, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué propósito tiene el Señor en esta repetición? ¿Por qué Dios usa exactamente las mismas palabras para describir, en este caso en particular, los mismos dones 12 veces? Hermanos, Dios es el mejor maestro, es el maestro de maestros. Él sabe cómo dejar claro algo. ¿Y qué es lo que hacen los maestros cuando quieren que sus alumnos aprendan algo en particular? Repiten y repiten las mismas cosas hasta que se les graben a los alumnos. Y cuando Dios hace esto, hermanos, es porque quiere llamar nuestra atención en algo. Cuando vemos que algo se repite en la Escritura, es porque debemos poner atención a eso. Incluso el Señor Jesucristo, también cuando quería enfatizar algo, Él decía, de cierto os digo, amén, amén. Pongan atención a lo que voy a decir a continuación. El Señor quiere mostrarnos aquí, hermanos, que esta acción en nombre de las diferentes tribus del pueblo de Israel fue una profunda manifestación de su amor por Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en estas repeticiones. Eso es lo que el Señor quiere que nos quede claro. Lo que cada una de las tribus estaba haciendo. Todo esto era una abrumadora manifestación de su amor por Dios. Y eso simplemente, hermanos, no se podía captar de otra manera, sino detallando repetidamente lo que hicieron las tribus. Y número 7, hermanos, nos desafía en términos de lo que nosotros damos a Dios. Al ver lo que el pueblo de Israel dio al Señor, pero también, hermanos, la actitud con la que el pueblo dio. Y al tratar de desentrañar este resumen esta mañana, vamos a considerar 3 cosas. En primer lugar, hermanos, las ofrendas para Dios. En segundo lugar, las ofrendas impulsadas por la gracia. Y en tercer lugar, los sacrificios vivos. Vamos a ver muy brevemente estos puntos que pueden resumir todo este capítulo 7. Así, en primer lugar, vemos las ofrendas para Dios. ¿Qué ofrecieron al Señor estas tribus, estos pueblos, a través de sus representantes, los jefes de las tribus? Y podemos preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su situación? ¿Qué podríamos nosotros, hombres, mujeres, niños y niñas, qué podríamos nosotros ofrecer a Dios? ¿Qué dones, qué regalos podríamos presentarle al Dios soberano, creador y dueño de todo lo que existe? ¿Qué podríamos nosotros darle a Dios si sabemos que a Él no le hace falta nada?
que lo que necesitamos de Él somos nosotros. Podríamos preguntarnos eso y hermanos, quizá algunos aquí o muchos hemos pasado por la experiencia de querer regalarle algo a alguien que aparentemente tiene todo y que decimos, ¿qué le podemos regalar a esta persona? Porque no le hace falta nada. Seguramente a algunos nos ha pasado esto. Y buscamos y terminamos decidiendo, bueno, aunque es un detallito, yo sé que esto en algún momento le puede ser útil. Y aún podemos considerar otras cosas como, yo sé que este color azul es su favorito, entonces sé que le va a gustar. Y terminamos por dar algo a quien aparentemente tiene todo y no le hace falta nada. Y cuando llegamos aquí, hermanos, al texto, vemos que cada tribu llevó exactamente los mismos regalos, los mismos dones al tabernáculo de Dios. Pero verán, hermanos, todo lo que ellos trajeron al tabernáculo, a este lugar donde Dios había prometido reunirse con ellos, fueron artículos que reflejaban las necesidades del tabernáculo. Dios lo había ordenado anteriormente así. Aunque Él es el dueño de todo, el pueblo aún necesitaba traer cosas para el tabernáculo, para que el tabernáculo pudiera funcionar como Dios lo había ordenado. Así que los regalos que trajo cada una de las tribus estaban pensados en lograr tres cosas específicas. En primer lugar, proporcionaban un medio de transporte para el tabernáculo cuando debían moverse, pero también proporcionaban medios para el sacrificio. Y en tercer lugar, también proporcionaban medios para el ministerio del tabernáculo. Así que las ofrendas que entregaron las 12 tribus proporcionaban esos recursos que eran necesarios para comenzar los sacrificios regulares en el tabernáculo. Todo había sido establecido según el diseño y las instrucciones de Dios. De hecho, al principio del capítulo 7 leemos que ya se había consagrado el altar, todos los utensilios que lo acompañaban, el tabernáculo ya había sido ungido, apartado para el uso santo de Dios, pero faltaba eso, hermanos, faltaban esos dones que ofrecieron las tribus para que ellos pudieran tener una rutina diaria regular de sacrificios, lo que Dios quería de ellos. ¿Qué nos dice este capítulo al respecto? Bueno, nos dice que las 12 tribus desempeñaron con entusiasmo este papel en la provisión de esos recursos, en lo que era necesario, pudiéramos llamarle, para un programa de adoración. Y vemos el resultado final, hermanos, de estas generosas ofrendas que presentaron las tribus de Israel. Miren el versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. ¿Y qué? Y hablaba con él. Toda esta manifestación de amor de las tribus trajo, hermanos, bendición. Dios se hizo presente ante ellos y Dios habló a Moisés en el tabernáculo. Hubo comunión entre Dios y su pueblo. Se cumplió el objetivo mismo del pacto: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que esos regalos que fueron ofrecidos con una buena actitud de parte de las tribus trajeron esta bendición. Ahora, en segundo lugar, vemos que estas ofrendas estaban impulsadas por la gracia. Y este capítulo, hermanos,
nos proporciona un modelo para nuestras ofrendas, porque no solo nos da los detalles de lo que ellos dieron. El pueblo dio de lo que sabía que debía de dar. Pero no solo se nos dice eso, sino también cómo lo dieron. ¿Y cómo lo dieron? ¿Cuál fue su actitud? Vean, hermanos, en primer lugar, que sus ofrendas no fueron un intento de alcanzar el favor de Dios. Estas ofrendas, hermanos, surgieron de su experiencia de conocer la bendición de Dios y su favor hacia ellos. Sus ofrendas fueron una muestra de agradecimiento, de reconocimiento de que el Señor es quien les había salvado de la esclavitud en Egipto, que era el Señor el que los estaba preservando ahí en el desierto. Ellos dieron, hermanos, alegremente. Moisés no tuvo que presionar a los jefes de las tribus para que dieran sus ofrendas. Ellos dieron como dadores alegres. Y es por eso que el apóstol Pablo, más adelante en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7, dice que Dios ama al dador alegre. El dar, hermanos, brota de un sentido de conocer la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero preguntémonos, ¿cuál es nuestra actitud cuando damos? Y no me refiero únicamente a las ofrendas monetarias. ¿Qué pasa cuando hay trabajo para hacer en el reino de Dios? ¿Qué pasa cuando hay trabajo para hacer en la iglesia? ¿Estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras habilidades? Hermanos, hermanas, ¿lo estamos haciendo? ¿O confiamos diciendo, bueno, yo espero que alguien más lo esté haciendo, o yo espero que alguien más lo vaya a hacer? La semana pasada, en número 6, hablamos acerca del voto nazareo, de esos hombres que estaban dispuestos a negarse a sí mismos, a rendir sus vidas con tal de servir más de cerca al Señor, de consagrar sus vidas a Él. Hermanos, el Señor ahora nos muestra el ejemplo de estas tribus, que dieron lo que debían dar, pero que dieron también con una actitud correcta, reconociendo que Dios les había provisto de todo, reconociendo sus misericordias. Pero ahora llegamos al tercer punto, a los sacrificios vivos. Esas ofrendas del pueblo, hermanos, se centraban principalmente en proporcionar los sacrificios. Y por supuesto, esto tenía el fin de que todo fuera para la adoración al Señor. Y en esto debería estar nuestro enfoque prioritario, hermanos. En este momento de la historia redentora, nosotros no tenemos que presentar animales, no llevamos ovejas y cabras al tabernáculo, no hacemos sacrificios, porque todo esto se ha cumplido en Cristo, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero y gran sacrificio que ha venido, que ha vivido, que ha muerto y que ha resucitado para la gran gloria del cielo. Pero eso no significa que no traigamos cosas en nuestra adoración al Señor. Nosotros debemos presentar, de acuerdo a la Escritura, nuestras ofrendas. Y son las ofrendas, hermanos, las que nos permiten reunirnos día tras día del Señor, para que podamos centrar nuestros corazones en este mensaje de la Escritura, en el gran mensaje del Evangelio de Jesucristo, en la oración y en los medios de gracia que Dios ha dado, en la administración de los sacramentos, que son el centro y el corazón de la adoración bíblica en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, no solo debemos presentar nuestras ofrendas, como ya vimos, debemos también presentar nuestros dones, nuestras habilidades al Señor para su servicio.
Pero no solo eso, hermanos. Nuestras vidas deben ser sacrificios vivos. Debemos presentar nuestras vidas en su totalidad a Él. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:1 les dice a los romanos: a la luz de todo lo que les he dicho, a la luz de todas las bendiciones que han recibido en Cristo, a la luz de todo lo que por gracia son en Él, entreguen alegremente sus vidas en sacrificio al Señor. Necesitamos entregar todo lo que somos, hermanos, a los pies de Cristo, y no cada semana, día tras día. Servir al Señor con nuestras vidas. Esto no es una decisión única, esto no es algo de cada semana o de cada mes. Hermanos, como lo vimos la semana pasada en la predicación, nuestro llamado como discípulos de Cristo es a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Presentarnos a Él como sacrificios vivos. A la luz, hermanos, de la gran salvación que es nuestra en Cristo, de la gran salvación tan grande que tenemos en Él, ¿qué es lo que le negaríamos al Señor que nos ha salvado? ¿Qué le vamos a negar al Señor que nos ha dado todo, hermanos? Que nos ha dado a su propio Hijo, que nos ha dado la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué le vamos a negar a Él? Hermanos, todo lo que eran sombras para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nosotros ahora lo conocemos a plena luz en las Escrituras del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos ya que traer sangre de toros, de cabras, no tenemos que sacrificar continuamente cada semana esperando ese sacrificio que vendría. Hermanos, Cristo ha venido, Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. El verdadero sacrificio fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y por ese sacrificio, hermanos, tenemos vida, vida espiritual y vida eterna. Una vez más, hermanos, pregunta: ¿no nos entregaremos completamente a Él con toda alegría a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Meditemos en estas cosas, hermanos, y que la gloria de su nombre y el crecer en el conocimiento de la gracia de Dios que nos ha sido dada en Jesucristo sea nuestro motivo para servirle a Él y para consagrarnos a Él. Amén. Con esto en mente, hermanos, pongámonos de pie y sigamos adorando a nuestro Señor y Salvador.